En el Perú siempre nos han contado la historia de Túpac Amaru, San Martín y Bolívar. Pero no solo ellos son los protagonistas del proceso de independencia. Desde el interior de nuestro país, personajes como Cela, Crespo y Castillo, Payardele, los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua marcaron los cimientos para lograr la liberación. Es la historia de ellos la que vamos a contar en esta serie de documentales. Bicentenario, Camino a la Libertad. Plaza San Martín, me encanta estar aquí, Tony. Sí, ¿te gusta? Me encanta, es lindísimo. No entiendo por qué me has traído, pero me encanta. Porque vamos a hablar del Bicentenario, 200 años. Esta plaza pues debe tener por lo menos 100. Aproximadamente, yo diría que 100 más o menos exacto, puesto que el monumento a San Martín fue inaugurado para el centenario de la independencia. Aquí se celebró el centenario y se hizo esta plaza especialmente para eso. Sí, había poco en realidad, ¿eh? El Bolívar, la estatua misma que estamos hablando, pero los edificios que vemos ahora alrededor se hicieron unos 10 o 15 años después, ¿ah? Ah, sí. ¿Y en ese momento qué había? En el momento del centenario lo único que se puso es una escenografía de cartón, ¿sí? Como para la foto. Para la foto. Y ya, ¿no? Tú estás ahí, de hecho, ¿no? No, soy apenas mayor que tú, Giovanni, Es no te cierto, hagas. es una broma. Pero donde sí estuvimos es en el 150 aniversario de la independencia. ¿Me has contado que tú naciste ese año? Yo nací ese año y esta es mi moneda de la suerte porque fue acuñada ese año. Y aparece el señor Túpac Amaru, personaje importantísimo ya que estamos hablando de este tema, ¿no? Pero por supuesto, la educación escolar en época de Velasco enfatizaba en Túpac Amaru como el grande de la época de la independencia. Túpac Amaru estaba en todas partes. No solamente peruana, en general latinoamericana. Pero es que es cierto que es la gran primera revolución. Sí, y mientras que posteriormente, poco hasta el día de hoy y desde siempre, pues en San Martín, quizás Bolívar, los que se presentan como los grandes protagonistas de la independencia, ¿no? Tiene sentido porque ellos son el momento culminante, ¿no? La proclamación. Y la victoria de Ayacucho. Por supuesto, pero entre Túpac Amaru y San Martín deben haber pasado unos 40 años, eso es un montón, tiene que haber un montón de gente al medio haciendo cosas. De hecho, es la época en la cual sale Francisco de Cela, el levantamiento en Tacna, 1811, un señor que se llama Crespo y Castillo en Huánuco. ¿No eran dos, Crespo y Castillo? No eran dos, era un solo personaje en Huánuco. Sí. Es bueno saberlo, ¿no? Payardele también en Tacna. Claro. Y la grande, pues, la sublevación del Cusco de 1814, son los hermanos Angulo y el cacique Pumacahua. Oye, creo que estoy teniendo una visión del pasado. Mira quién está ahí. Es Túpac Amaru, pues. ¿Y qué hará por acá? Está vestido auténticamente como se vestía el original. Que no tiene su sombrerote que aparece aquí en la moneda. Es que hay varias representaciones visuales de Túpac Amaru. Sin sombrero son unas. Esta es la época de Velasco. Más bien, tú sabes que el doctor Pablo Macera encontró una ilustración de Túpac Amaru en una badana de cuero, que es como 20 años después nada más de la rebelión de Túpac Amaru y pasa por ser la imagen más fiel. Y está vestido como ahora, de español, muy elegante. En la representación de Pablo Macera tiene sombrero, pero no es el de Velasco, un sombrero bien español. Bueno, era un tipo muy elegante, de mucho dinero, ¿no? Pues sí, era un gran curaca, ¿no? ¿Le estará gustando lo que ve? Ahora que hablamos de Túpac Amaru, me pongo a pensar cómo sería haber vivido en esa época. Para empezar, ¿podemos hablar de países como los conocemos ahora? No, en realidad
era Hispanoamérica, una posesión del rey de España, y habían virreinatos. Los más antiguos son los de México y el Perú, Los primeros. fundados en el siglo XVI, pero en el XVIII, en los años 1700, se funda el Virreinato del Río de la Plata, que comprende las actuales Argentina, Uruguay, Paraguay, incluso Bolivia, el Virreinato de Nueva Granada, actuales Ecuador, Colombia y Venezuela, y la Capitanía General de Chile, que aunque no era virreinato, no dependía de un virreinato, sino directamente de España. Y así como la rebelión de Túpac Amaru en el virreinato del Perú, empezaban a aparecer otras rebeliones en los otros virreinatos. Todavía, la rebelión de Túpac Amaru es un caso único. El Perú registra movimientos indígenas muy fuertes desde los años 1700 y el pico es Túpac Amaru, aunque no es la única rebelión indígena en el Perú, ¿eh? Y de todas maneras sembraron el camino para lo que se venía, ¿no? De alguna manera debilitaron el poder español, le restaron a la corona legitimidad y por eso cuando la corona se hundió a raíz de los sucesos europeos, Napoleón y todo eso, pues afloraron sentimientos que habían sido sembrados por Túpac Amaru. Y ya estaba débil también. Sí, pues. Eso tienes que contarme, ¿qué pasaba en España? Bueno, ¿vamos por un café? Ya, dale, yo invito. La rebelión de Túpac Amaru II fue el mayor levantamiento indígena ocurrido en América entre los años 1780 y 1782, en oposición a la corona española y sus reformas borbónicas. Oye, Giovanni, te gustan mucho las monedas, ¿no? Bueno, sí, sobre todo las antiguas. ¿Y de dónde te viene? No sé, supongo que de un interés de reconstruir mi propio pasado, ¿no? Aunque esto es bien pasado, porque mira, esto es de 1783. Esta moneda me la regaló mi abuela. ¿Tu abuela? Mi abuela, sí. El asunto es que estoy viendo que aquí hay un abuelo. ¿Ya? Carolus IV, Carolus III y Fernando VII. Abuelo, hijo, nieto. Exacto. Este Carlos III es el rey de las reformas borbónicas. Esas famosas medidas que se tomaron en España para reformar el sistema con América, este fue el que las hizo. El más importante. El más importante de los reyes borbónicos españoles del siglo XVIII. Carlos IV más bien fue un rey que no tuvo muchas realizaciones. Él es el hombre de los relojes, que estaba más interesado en los relojes. Era más un coleccionista, ¿no? Y este Fernando es pues el famoso rey que será apresado por Napoleón y que luego, años después, será el que pierda América. Claro. La independencia es contra Fernando. Los franceses toman España cuando está Fernando como rey. Napoleón toma preso a los reyes de España, nombra a su propio hermano José Bonaparte, Pepito Botella. exacto, como rey de España, y en ese momento no se asientan los franceses en España, sino que hubo un levantamiento popular en contra de ellos. Y si España estaba en tremendo lío, ¿qué pasaba aquí? Bueno, en España lo que ocurre es que como el rey está preso, el poder vuelve al pueblo. Según una vieja ley del derecho natural, si algo ocurre con el monarca, los pueblos tienen que gobernarse solos. Y eso es lo que va a pasar. En España se forman juntas en todas las ciudades que resisten a los franceses. Y correspondía hacer lo mismo en las colonias. Y llegan a América. Y llegan a América también. Claro. Pero en América eran perseguidas por la misma gente del rey. Por el virrey Abascal de Lima, que entendió que aunque la Junta juraban fidelidad a Fernando VII, en realidad escondían propósitos independentistas. Bueno, entendió bien, ¿no? De alguna manera, sobre todo en algunas personas, no todos, ¿no? Algunos serían fieles a Fernando, pero la idea de la independencia subyacía a las juntas, ¿no? Y finalmente se acabó con ellas. Bueno, sí, el virrey de Lima, el poderoso Abascal, envió tropas un poco por aquí, otro poco por allá, y terminaron con las juntas de la actual Bolivia, con las juntas del Ecuador y con la de Santiago de Chile también. La llamada Patria Vieja de Chile fue aplastada por tropas enviadas por el virrey de Lima. Toma, te regalo a Fernando. A verlo.
este lugar hace 200 años salieron las tropas realistas a combatir contra las juntas. Efectivamente, desde aquí salió el Regimiento Real de Lima. Ese era su nombre. Tenía algunos famosos batallones, entre ellos pardos y mulatos. ¿Tú crees que podamos escucharlos? A ver. ¿Cuándo es que llega la primera junta aquí al Perú? Inmediatamente a continuación. Si el año 1810 es la explosión de las juntas en Sudamérica, al año siguiente, exactamente, 1811, estalla la sublevación de Cela en Tacna. Al toque. Al toque. ¿Por dónde se fueron, ah? Creo que por allá. Entonces mejor vamos por allá nosotros. Las juntas se forman en España ante la ausencia de su rey para resistir a las fuerzas francesas. El poder vuelve al pueblo como derecho natural, siendo las colonias españolas seguidoras de este esquema. Estas juntas en América despertarían propósitos independentistas. Tony, el Mercurio peruano, los Amigos de la Patria, Correo Político y Literario de Sevilla, el peruano. Había un montón de periódicos en esa época. Pues sí, las Cortes de Cádiz dieron un decreto instituyendo la libertad de imprenta. Y a partir de ese momento hubo una explosión de periódicos. O sea, este es el nacimiento de la opinión pública, realmente. Efectivamente estaba naciendo esto de la opinión pública, la sociedad letrada, ¿no?, que se expresa a través de medios escritos. Me voy a comprar un Mercurio, ¿ya? A ver. Un real. ¿Tienes un real ahí? Yo te doy, toma. Siempre listo, toma. Gracias. Elecciones para las Cortes de Cádiz. ¿Cómo funcionaba esto? Yo te cuento, tomemos un taxi. Vamos. ¿A dónde nos vamos en taxi, Tony? Vamos a Santo Domingo. Te tienes plata, ¿no? Porque yo estoy un poco caído. Acá tengo 5 soles, no te preocupes. Ya, sí, sobrado. ¿Y para qué vamos a Santo Domingo? En realidad vamos en busca de un lugar colonial, uno de los tantos de la Lima de la época, donde ocurrió pues este suceso, la elección de los diputados peruanos que fueron a las Cortes de Cádiz. O sea, esto me suena a una doble elección. Sí, en un primer turno todos los ciudadanos votaban por electores, uno por cada 200, y luego en un segundo momento ellos, los electores, se reunían y en una asamblea seleccionaban a los diputados que fueron a Cádiz. Es parecido a como se hacen las elecciones hoy en día, por ejemplo, en los Estados Unidos. Igualito, así seleccionan indirectamente al presidente de los Estados Unidos. Claro. Y esa era la famosa constitución más conocida como la Pepa. La Pepa porque fue promulgada el día de San José y como era la constitución femenino, pues la Pepa. Era la Josefa. Exacto. Y de cariño, la Pepa. Doña Pepa. Doña Pepa. ¿Y qué dictaba esa constitución? ¿Qué dictaba la Pepa? Bueno, preveía una arquitectura